Muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar compartiendo nuevamente del libro del profeta Malaquías. Y antes de entrar al pasaje, ahí en el capítulo 2, vamos a estar mirando algunas diapositivas para que podamos irnos enfocando y preparando para la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy se titula Una sociedad alejada de Dios, una sociedad que ha puesto distancia de Dios. Personas que vivimos en esta sociedad, dado el momento, el pensamiento, las circunstancias que nos rodean, en algún momento podemos de manera práctica, muchas veces no es de manera explícita, es decir, muchas veces no lo decimos con nuestros labios, sino lo hacemos con nuestros hechos. De manera práctica nos ponemos a la distancia de Dios, de sus principios, podemos tomar otras opciones, tal vez porque pensamos que dada la actualidad, el momento en el que vivimos, podemos pensar que los mandamientos, los principios que están en la palabra de Dios ya no aplican, ya no son tan útiles, y dado la sabiduría o el conocimiento humano, podemos considerar que esos principios aplican más o son más útiles en el momento en el que estamos viviendo. Y como sociedad nos hemos ido alejando de Dios, algunos de manera explícita, abiertamente renuncian a Dios y rechazan todo lo que tenga que ver con Dios, otros lo hacemos de manera práctica, lo hacemos con nuestros hechos. Con nuestros labios podemos expresar que somos personas que conocemos a Dios, con nuestros labios podemos mencionar pasajes o textos o diferentes porciones de la Escritura, pero con nuestras acciones ponemos también distancia. Tenemos ahí una diapositiva de allá del vecino país del norte, que fue nota a lo largo de días pasados. La nota fue las elecciones que hubo para escoger al siguiente presidente que va a dirigir a la que se considera, o algunos la consideran, tal vez algunos otros no, la nación más poderosa del mundo. Y bueno, fue una elección reñida, competida, pero entre los dos candidatos, porque allá solo hay dos partidos, el republicano y el demócrata. El republicano es el que está actualmente en el poder, en la silla presidencial, y contendía nuevamente este actual presidente del vecino país del norte para un siguiente periodo, para una reelección, cosa que no sucedió. Conforme iban dándose los resultados, se veía que su opositor iba tomando ese lugar, esa posición en la punta. Y bueno, en la semana hubo una noticia que llamó mucho la atención, que él es el actual presidente del vecino país del norte, estaba dando una conferencia en vivo, se estaba transmitiendo por diferentes compañías televisivas, en vivo la estaban transmitiendo, y este personaje empezó a hacer acusaciones fuertes de fraude, de que se le estaba robando lo que él decía que él lo había logrado, había tomado esa posición para ser reelecto, y acusando de situaciones muy graves de fraude, y las distintas compañías televisivas cortaron la transmisión al actual presidente. En pantalla aparecieron reporteros, obviamente de una presencia muy alta, no cualquier reportero, de las diferentes cadenas televisivas, y el que con más respeto lo pudo tratar, habló muy fuerte aún así. El que abierta y francamente señaló la falta de este mandatario, lo tachó de mentiroso, en cadena nacional. ¡Wow!
Nosotros somos un país en vías de desarrollo, estamos hablando de un país que se considera toda una potencia, algunos la consideran, algunos ya no, pero algunos la consideran el país más poderoso del mundo. ¿En qué nivel está la sociedad? ¿A qué nivel ha llegado o hacia dónde se ha desplazado que el máximo representante de ese país en cadena nacional a todo el mundo, porque no solo a su país, sino ahora a todo el mundo, diciendo señalamientos sin dar pruebas, sin dar total evidencia de lo que estaba diciendo, sino saliendo solo de él? Es una situación para mí sin precedentes, impresionante, que es un reflejo de lo que está sucediendo en distintas sociedades. Pasamos a la siguiente, vayamos a la propia. Por ahí se dice que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Que para qué andar mirando afuera, sino esto se tiene que mirar hacia adentro. Y bueno, vayamos ahora hacia nuestro país. Y esta fue una nota de la semana. Son de alguna manera figuras públicas, porque la fotografía, que no es tal cual, está un poquito cambiada, porque de repente alguien puede decir que se le está haciendo señalamientos y no se le ha demostrado su delito. Pero en la semana esta fue una nota, y hasta el día de hoy, la semana que sigue y las semanas que siguen seguirá dando de qué hablar. Esta es una persona joven, es un hombre, un varón joven, de ciertas características físicas que uno puede decir que es atractivo, se desenvuelve en diferentes áreas, pero una de ellas es la de actor. Y en la semana la nota que fue que tuvo una riña con su actual pareja, y la riña no fue cualquier cosa, o sea, fue una riña donde las agresiones físicas por parte de esta persona, de este varón, fueron muy graves. Hay una denuncia penal y de hecho él está actualmente retenido en un centro penitenciario, no ya dictaminado por el juez como culpable, pero sí retenido, porque las situaciones son muy graves, las que pesan en contra de él. Y algunas de las notas que aparecieron cuando todo esto se hizo noticia es que horas antes este varón a su actual pareja le había propuesto formalizar su relación, le había propuesto matrimonio, por así decirlo, ¿no? Formalizar una relación, y horas después agresiones que ponen en riesgo. Y bueno, lo que la mujer dice es que las amenazas eran de muerte, y obviamente las lesiones indican que las intenciones eran bastante serias, bastante graves. Wow. Eso es un modelo a seguir, es lo que la gente joven piensa, cierta presencia física, escalar ciertos estratos a nivel social, sea del espectáculo, sea de otras áreas donde varias personas se desenvuelven. Ese es el modelo, ese es el tipo de idea, pensamiento que impulsa la sociedad en estos días. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que también es una nota que no solo ha dado de qué hablar, porque no solo fue saliva la que salió, también ha dado a derramar varias lágrimas. Dos adolescentes, uno de 14 años, el otro de 12, dejaron su comunidad, una comunidad rural, una comunidad sencilla, emigraron a la metrópoli, ahí en la Ciudad de México, una gran urbe, y fueron noticia no por lo que hicieron en su vida, fueron noticia por la manera en la que fueron asesinados. Lo que las noticias alcanzan a decir al día de hoy: fueron secuestrados, fueron torturados, fueron asesinados y salvajemente despedazados. No podemos decir que los hechos que sabemos el día de hoy son producto de una eficiente labor de nuestras dependencias de seguridad. Vamos a decirlo así, yo no creo en la casualidad, pero voy a usar la palabra.
fue un acto de casualidad. El hombre que iba transportando los restos de estos jóvenes adolescentes en un diablito, que es como coloquialmente se le dice aquí en nuestro país, es una herramienta para transportar artículos pesados tipo una carretilla, para tener una idea también. Se atora, era muy pesado lo que él iba llevando, se atora, enfrente de él estaba un policía, él cuando ve que el policía se le queda viendo, era de noche, él por más que quiere seguir empujando el diablito no puede, lo abandona, se retira, llega otra persona a tratar de continuar con la maniobra y es cuando la policía se acerca y en el intento desesperado de querer echar a andar el diablito, el vehículo, se vuelca y quedan ahí al descubierto que eran restos humanos y la persona es en ese momento detenida. No fue producto de una investigación, porque los familiares habían avisado que los niños, o los adolescentes, perdón, habían dejado su casa, nadie hizo caso. Yo una noticia que alcancé a revisar es de una tía, perdón, el periodista la está entrevistando y la tía muy indignada y le dice, ¿y ahora para qué vienes? ¿Y ahora para qué estás aquí? Si cuando se avisó de que los chicos habían ido, nadie hizo caso, las autoridades no hicieron caso, nadie dijo nada. Y ahora que no hay más que hacer, ahora es que ya vienen a preguntar por los chicos, una gran indignación. Y es cierto. El título de nuestra enseñanza de hoy es una sociedad alejada de Dios. Y estamos viendo diferentes imágenes, diferentes postales, donde la mentira se ha institucionalizado. La mentira puede salir de boca de mandatarios de naciones muy poderosas. La mentira puede salir de cualquier persona que está a lo mejor en el clímax de su edad, salud, presencia física, oportunidades económicas, y pueden salir tantas mentiras de prometerle a otra persona, jurarle amor, decirle tantas palabras sentimentales y en cuestión de horas, en cuestión de momentos, estar atentando contra la vida de esa persona. Y este es el otro reflejo de nuestro México. Una juventud que se está perdiendo porque si vemos en redes sociales como el Facebook, es impresionante cada día, cada semana, la cantidad de imágenes que salen, jovencita desaparecida, joven desaparecido. Aquí se nos está publicando desde hace semanas la fotografía de un joven policía de acá y de la comunidad de Coscatlán. No se sabe dónde está, no se sabe su paradero. Acá mismo, dentro de la iglesia, los hermanos de la iglesia de Puebla nos comentaron de la desaparición de una joven que estuvo aquí, que estuvo en estas paredes educándose y fue parte de este centro educativo. El día de hoy está como desaparecida. ¿Y cuántos más están así? ¿Cuántas notas aparecen en la semana de que en diferentes lugares encuentran fosas clandestinas y están ahí los restos de personas? Y oímos esas noticias, ¿y qué producen en nosotros? Tal vez sea yo demasiado duro al decir las siguientes palabras, pero tal vez no producen nada. Lo estás oyendo en este momento, la manera en que mataron estos dos adolescentes y no te produce nada. No te produce nada. Es historia nada más. Es algo que pasó por allá, pero en ti, en nosotros, esto no despierta más allá de un leve pensamiento. Pobres muchachos, pobres niños, cómo habrán sufrido, y dar vuelta a la página, avanzar hacia adelante, y esto se acabó. Veamos qué nos dice el texto del día de hoy. Vamos a Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 10. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues
nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Verso 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Mas diréis, verso 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahora sí, verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo no hizo Dios uno, verso 15? ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vamos a analizar desde el verso 10. Y dice el verso 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Este pasaje, esta porción que vamos a estar meditando el día de hoy, según los comentaristas, los teólogos, es una de las porciones que es complicada. Es una porción complicada por varios aspectos que tienen que ver con la traducción, pero sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación. Sin en cambio, a pesar de ser una porción complicada de las Escrituras, tiene aspectos muy claros. Y vamos nosotros a ir dando pasos sobre esos aspectos claros. Y el primero es este. El primero que está tratando el profeta es la actitud que tenían las personas de aquellos días allá en Jerusalén. Y es semejante a la actitud que estamos teniendo el día de hoy como sociedad. Y la actitud de las personas de aquellos días en Jerusalén era de una deslealtad muy grande. Había una deshumanización muy grande. ¿Y qué debemos de entender por ese término, por el término humano? Son aquellas características que nos diferencian de los animales. Son aquellas características que nos ponen y debemos estar en un nivel superior de otras especies, si hablamos biológicamente. De otras especies que no tienen la cualidad que tiene nuestro cerebro, que no tienen la cualidad del raciocinio. Especies que solo se dirigen por sus instintos, por su reloj biológico, no por una razón, no por principios desarrollados por una mentalidad que se ha ido incrementando en una educación y en un desarrollo que debemos entender por humanidad. Todos aquellos aspectos que nos diferencian de las otras especies no racionales. Aspectos que deben de sumar, que deben de hacer que el individuo emerja, se levante
sobre todo lo demás. Y esta sociedad de la que nos está hablando aquí en el verso 10 tenía una característica: no había lealtad. Dice ahí, fíjate cómo inicia en el verso 10: no tenemos todos un mismo ¿qué? Un mismo Padre. Bien, ¿cómo debemos entender entonces aquí la paternidad de Dios? La paternidad de Dios la tenemos que entender que Dios es el creador de todos. Dios es el que nos ha dado vida a todos. Y entendiendo todos los aspectos o otros más que la Escritura trae, es que la Escritura dice claramente que en cada ser humano, y cada ser humano ha sido creado conforme a la imagen y a la semejanza ¿de quién? ¿De quién? Díganlo sin miedo, esa es la respuesta. ¿De quién? De Dios. Es cierto, Dios nos ha creado y ha puesto en nosotros de su imagen y de la semejanza de Él. Hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Y hay otros aspectos que también tenemos que reconocer, pero unos deben ser prioritarios sobre otros. Otro aspecto que también tenemos que reconocer es que en nosotros también hay genética. Y esa genética quiere decir que yo tengo características que vienen de mi padre y yo tengo características que vienen de mi madre. Y físicamente esas características se van a manifestar. A eso se le llama genéticamente el fenotipo, la expresión de mis genes. Y puede ser que físicamente yo pueda parecerme a papá, o puede ser que físicamente yo pueda parecerme a mamá, o físicamente me puedo parecer a alguien más de la familia, a un tío, a una tía, a un abuelo, a una abuela. ¿Cuántas veces esas características físicas hacen que una persona rechace a otra persona? A veces hasta nosotros mismos nos rechazamos. Ay, ¿por qué no me parecí más a mi abuela? Mi abuela era de ojos verdes. Mi tío era de 2 metros. ¿Por qué me tuve que parecer a mi bisabuelo? Y nosotros mismos estamos rechazando y estamos olvidando. Espérame, Dios me creó a su imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. Entonces, cada vez que yo tengo una pésima actitud contra otro ser humano, ese ser humano puede ser mi hermano de carne y sangre, ese ser humano puede ser mi hermano espiritual, ese ser humano puede ser un tío, un primo, una prima, un padre, una madre, un abuelo. Cada vez que yo tengo una pésima actitud contra otro ser humano, yo estoy agrediendo a su creador, de quien él viene. Fíjate lo que dice el verso 10, si nos los pone nuevamente en la pantalla, por favor, amado. Hace rato, bueno, lo leí acá y leí mal, no lo leí completo, disculpe, me pido una disculpa porque no leí todo el texto completo. El verso 10 completo dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos? ¿Quién? ¿Un mismo Dios? La respuesta es contundente: sí. Y sí, es cierto, acabamos de ver algunas fotografías. Esas personas que le hicieron eso a los niños también son creados por Dios, que tendrán que ser juzgados y tendrán que recibir lo que sus hechos merecen. Es cierto, eso es cierto, pero ellos siguen siendo personas que fueron creadas, que por abrazar el pecado y abrazar una vida tan llena de maldad, todo eso que ellos tenían de Dios se perdió y fueron adquiriendo otra fisonomía, tanto en su físico como sobre todo en su ser interior. Eso es cierto, pero fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Y cada vez que yo trato mal a cualquier persona, yo me estoy portando deslealmente. Estoy ofendiendo al que es su creador, a Dios.
¿Qué punto está tratando aquí el profeta? Lo que hay en el interior del corazón de nosotros como personas. Y lo que hay en el interior de nosotros como personas, que es sumamente dañino, se llama deslealtad. Deslealtad. Fíjate cómo lo dice acá. ¿Por qué pues nos portamos? Dice en el verso 10. ¿Por qué pues nos portamos? ¿Cómo dice ahí? Deslealmente. En los días de que está hablando aquí el profeta Malaquías, en Jerusalén se vivía una crisis social. Había familias que estaban vendidas a la esclavitud. Había tal pobreza, había tal escasez de varias cosas que de repente las personas se entregaban en servidumbre. Pero las otras personas se portaban deslealmente. Veían la necesidad de esta persona y le sacaban más provecho. En lugar de tenderle la mano, le ponían más el pie y le ponían más el pie y le ponían más el pie. De tal manera que esas familias, a lo mejor el padre ya estaba en servidumbre, pero con que él se hubiera vendido a servidumbre, la deuda no era saldada. Al rato la mamá también se vendía a servidumbre, la deuda no era saldada. Y al rato era el hijo y la hija, y al rato toda la familia estaban ya en servidumbre y se veían el uno al otro y decían: ¿cuándo vamos a salir de esta esclavitud? ¿Cuándo vamos a salir de esta miseria? Estamos cada vez más hundidos. Y el problema era la deslealtad, que en ellos no lo veían. Este es mi hermano, mi padre y el padre de él es el mismo. Yo debo de tratarlo con el amor que mi padre me ha tratado a mí. No, se trataban con suma deslealtad. Por eso podemos ver a mandatarios sin ninguna prudencia, poder estar diciendo mentiras, poder estar diciendo cosas sí en su país, pero que hoy todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Los reporteros que obviamente, si tú pones al presidente de esa nación, él está arriba, el reportero no sé en cuántos escalafones más abajo estará, pero los reporteros inmediatamente suspendieron la transmisión y aparecieron ellos y dijeron: no podemos continuar con la transmisión. Sí, es el presidente de nuestro país, pero en este momento él es un candidato y como candidato está diciendo cosas que carecen de fundamento, que no son apegadas a la realidad, y no vamos a transmitir eso. ¡Pum! Lo cortaron. ¡Wow! Podemos ver a gente joven, gente que alguien puede decir: yo quisiera tener la vida de ese hombre. Mira la presencia física, mira los lugares en los que está, mira las cosas que él está logrando. Y de repente sale todo lo que hay en él, esa violencia, esa agresividad, al punto de poner en riesgo la vida de alguien a quien se dice horas antes o días antes le estaba pidiendo que sus vidas estuvieran unidas para siempre. Niños, adolescentes, donde aquellos que les hicieron lo que les hicieron, ¿cómo los llevaron allá? ¿Con un engaño? ¿Con una falsa promesa económica? ¿De diversión? ¿De probar drogas? No lo sabemos. Pero es claro que esos adolescentes no fueron ahí con la intención de dar su vida. Ellos iban con una intención, y las personas que los estaban engañando, ellos tenían otras intenciones. Actuaron con total deslealtad. Y esa es la gran pandemia, esa es la gran catástrofe de estos días. Cuando el esposo deja de ser esposo y se vuelve un hombre desleal, cuando la esposa deja de ser esa compañera, esa ayuda idónea, esa ama de casa, esa madre de familia, y se vuelve una persona desleal. Oh, qué terrible, cuando es el hijo, es la hija, que han tenido una bandera: no, yo estoy en la escuela, yo estoy haciendo esto, no, yo estoy haciendo el otro, yo estoy haciendo aquello. Y de repente aparece la realidad. No estaba haciendo eso. Estaba actuando con toda la deslealtad, haciendo una serie de cosas totalmente reprobadas y equivocadas. ¿Qué es lo primero que está señalando Dios hacia nosotros? ¿Qué tan leal soy como persona? ¿Qué tan desleal soy también como persona? Ayer estaba en una convivencia familiar y estaba ahí una persona que
no es de la familia, fue invitado y a mí se me hizo alguien conocido y yo no sé por qué así me pasa. Al día de hoy difícilmente recuerdo a mis compañeros de secundaria. La secundaria la estudié por ahí del año 80 y tantos. 79 y 80 y tantos. La secundaria, la prepa la estudié del 80 al 83. Pero mis compañeros de prepa no me acuerdo. Pero de secundaria, veo a alguien, inmediatamente, este fue de la secundaria. Y ayer a esta persona, a lo mejor, evidentemente yo me confundí, porque ya cuando le pregunté, no estudiamos en la misma secundaria, pero se me hizo conocido y empezamos a platicar. Y fue tan un shock lo que esta persona me estaba platicando. Yo soy de 55 años, él es una persona de menor edad. Y me dijo, yo aquí en Tehuacán había levantado tal negocio, había levantado esto, tenía el otro, tenía varias empresas aquí, talleres, y le iba bien. Y dice, pero un familiar me lo quitó todo. Un familiar fue manejando cosas, haciendo lo que tenía que hacer, fraudulentamente obviamente. Dice, me dejó en la calle, me quedé sin nada. Qué terrible porque no solo es una mala etapa en su vida, cada vez que él se cruce con esta persona que defraudó, cada vez que él vuelva a estar ahí donde está esa persona, que a lo mejor el día de hoy está dándose la gran vida y teniendo una posición económica y de adquisición muy desahogada, y él ve a esa persona, volverá a la memoria de él. ¿Cómo fue? ¿De qué manera esa persona engañó, mintió, corrompió, falsificó, hasta que llegó el momento en que se desenmascaró y se apropió de todo? Lo primero que nos está diciendo el verso 10 es algo que debemos de escudriñarnos muy bien cada uno de nosotros. Muy bien. A la gente joven que está aquí y a los que nos están escuchando, a los niños, a los jóvenes. Realmente qué tan íntegro soy, qué tan íntegro como persona para ser fiel, primero a un padre, a una madre, a los principios que me están dando, a los compromisos que yo estoy adquiriendo, porque ya cuando no son niños se vuelven adolescentes y jóvenes, adquieren compromisos y el joven se compromete, no papá, no mamá, yo voy a hacer esto, no papá, mamá, mira, y yo así me voy a estar conduciendo, tú confía en mí, y adquieren compromisos. ¿Qué tan íntegro eres? Si nos pones nuevamente la imagen del joven, es la tercera diapositiva. Yo quisiera que esa imagen que está ahora ahí en pantalla, tú al verla pienses, ¿ese soy yo? Es la foto de un varón, pero piensa que es una joven. ¿Esa eres tú, jovencita? Que puedes dar una apariencia muy atractiva, muy arreglada, ropa de cierta marca que indicaría cierta posición, pero solo es eso, porque adentro lo que hay es un depredador, es una persona que es desleal, es una persona que en cualquier momento se quita ese disfraz y sale lo que verdaderamente hay adentro. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a salir lo que está allá adentro? Tal vez cuando estés con otra persona, tal vez cuando ya hayas formado una familia. Ayer estábamos conviviendo con unos hermanos y surgió la pregunta del matrimonio y le dije, bueno, casualmente, digo, mañana, no creo en las casualidades, pero así le dije, casualmente, mañana voy a predicar de eso también. De las cuestiones de parejas, y es lo que está tratando el pasaje. Pero antes del pasaje abordar las cuestiones matrimoniales, está abordando lo que está en el interior de la persona. Deslealtad. Dejas de mirar al otro individuo como alguien que fue creado por Dios, que tiene atributos y características en la proporción humana, pero dadas por Dios. Lo dejas de ver y el hijo le puede gritar de lo peor al padre y la hija le puede gritar de lo peor a la mamá.
o personas que están viviendo en pareja se pueden gritar de lo peor el uno al otro, olvidando su Padre es el mismo Padre mío. Su Creador es el mismo que me creó a mí. Y yo, al insultar a esa otra persona, estoy pecando contra Dios. Te decía, esa fotografía es un espejo. Lo que hay en ti solo es apariencia. Adentro todo está podrido. Veía una de las noticias a uno ahí en el canal de acá del celular de YouTube, y uno de los reporteros, cuando dio la noticia de los niños, dijo: no cabe duda que como sociedad hemos llegado al fondo. No cabe duda que como sociedad estamos podridos, fue la palabra. Qué manera de matar a niños, adolescentes. Pero no son los únicos. No son los únicos. No son los únicos que están dejando sus hogares. Otros mismos el día de hoy viven en la calle. ¿Producto de qué? Tal vez del egoísmo que están en el corazón de esos adolescentes, que piensan que sus padres les estorban, que piensan que los principios que sus padres les han dado también ya son obsoletos y ya no están ellos en la edad de estarse sometiendo a esos preceptos. Algunos de nuestros jóvenes ya trabajan y algunos de nuestros jóvenes ya pueden obtener ciertos recursos por su trabajo, y a veces un joven ganando 700 pesos, 900,000 pesos, el joven agarra y los tiene y dice: yo ya puedo hacer lo que quiera, me alcanza, yo puedo pagar una renta, yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Si tú esos 1,000 pesos se los das a un padre, no se pone loco como tú. No se pone loco como un adolescente que piensa que le alcanza para todo. Pone esos 1,000 pesos en las manos de un padre, y el padre derrama lágrimas sobre esos 1,000 pesos, porque tiene que pagar la renta, porque tiene que pagar el gas, porque tiene que pagar los pasajes, porque tiene que pagar la despensa, porque ya se acabaron estos zapatos y hay que comprar zapatos. Tú pones esos 1,000 pesos en las manos de un padre, y un padre llora sobre eso. Y un padre piensa qué tiene que hacer para ganar el doble o el triple, y aún así no alcanza. Pero qué tanto se mete en la cabeza de esos jóvenes, de esas personas que piensan que con eso, yo dejo a mis padres, hay que se queden ahí a ver cómo lo hacen ellos, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Y así como estos dos jovencitos se van, 14 y 12 años, ¿cuántos otros hoy no están en su casa, expuestos a lo mismo que la noticia decía de estos niños o adolescentes? ¿Cuál es el problema? La deslealtad. Dejamos de ser leal a ese padre, dejamos de ser leal a esa madre, dejamos de ser leales a esa familia. Esta es mi familia y yo voy a estar con ellos y voy a luchar con ellos, y si ellos sufren yo también sufro, y si ellos ríen yo también río, y si ellos avanzan yo también avanzo, y si nos atoramos aquí pues yo estoy atorado aquí y voy a estar con ellos hasta que salgamos adelante. Esa es lealtad. ¿Cuál es el problema el día de hoy? Ves si no es el espejo tuyo el que está en esa fotografía. Y el espejo lo único que te dice es: eres desleal, eres egoísta, nada más estás pensando en ti. Seguimos al verso 11, por favor, porque el tiempo, nos consume. Con los hermanos estamos ya analizando la oportunidad de poder nuevamente congregarnos físicamente, y bueno, el tiempo va a ser uno de los factores delicados. El tiempo, entonces los predicadores nos tenemos que ajustar a cierto tiempo para cumplir con ciertas normas que las autoridades ponen. Verso 11 dice: Dios le está recordando a este pueblo lo que ha pasado. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija, ¿qué dice ahí? De Dios extraño. Y aquí el profeta, a través del verso 11, Dios hablándonos por medio del profeta a través del verso 11, profundiza más en esto. Profundiza no solo en la deslealtad, sino
¿Qué es lo que está echando a andar esa deslealtad? Un gran pecado, que es la idolatría. Y cuando el texto está diciendo se casó con hija de Dios extraño, el texto lo que nos está alumbrando es que esa persona de la que se está hablando, una mujer, una joven mujer, hija de Dios extraño, era practicante de la idolatría. Era practicante de actos idólatras. No nada más es que no era del pueblo de Dios, no era cristiana, no era creyente. No solo era eso. Además de eso, lo más grave es, era practicante de actos idólatras abierta y claramente sancionados por Dios, prohibidos por Dios, repudiados por Dios. Pero hoy la idolatría se ha diversificado o se ha evolucionado y llegado a otras esferas diferentes. Y hoy la idolatría se practica mucho hacia la propia persona. Que también me veo, que también me queda esto. ¿Qué tanto sube mi popularidad si yo uso esta marca? ¿Qué tanto yo estoy por encima de los demás si yo tengo estas características o tengo tengo estos otros artículos? Y el día de hoy vivimos en una sociedad hedonista que lo único que quiere es disfrutar, disfrutar y disfrutar ampliamente. La semana pasada decíamos que a la iglesia habíamos compartido un reportaje de unas personas allá de Chile que hablaban del efecto que tienen todos los videojuegos en la gente joven y el efecto de adicción. ¿Por qué? Porque esos videojuegos, esos jóvenes están provocando que en su cerebro y en su cuerpo se estén segregando cantidades enormes de adrenalina, de hormonas, no adrenalina, de hormonas que el efecto que tienen es que sintamos placer. Ejemplo de una de ellas, la dopamina. La dopamina es una hormona que se segrega en momentos placenteros. Por ejemplo, estás comiendo algo que es muy sabroso a tu paladar y se segrega esa hormona. Lo estás saboreando intensamente. Una persona que mete un gol, ¿verdad?, en un partido de fútbol en el último minuto y gana a su equipo el partido, ¿cómo crees que se siente? Con ganas de llorar, ¿verdad? No. O sea, se segrega una cantidad de una hormona tan placentera que se siente que está en las nubes, ¿no? Estoy feliz, hice lo mejor. Bueno, cuando los jóvenes están en esos videojuegos, se segregan cantidades muy, muy, muy abundantes, fuertes, de hormonas de este tipo, de tal manera que el joven se vuelve adicto. Y cada vez requerirá de más dosis de eso, más horas, y más horas, y más horas. Y ese joven se empieza a volver insensible a todo lo demás. Insensible a las demás personas. Insensible a lo que acabamos de decir hace un rato. Matar a unos adolescentes, para mí, no significa nada. Qué mal que estuvieron fuera de su casa. Qué triste que gente tan mala los agarró. Eso es todo lo que puede venir a tu pensamiento. El título de la enseñanza es una sociedad totalmente alejada de Dios. Una sociedad totalmente insensibilizada, porque entre más nos alejamos de Dios, somos más insensibles. En este verso 11 que estamos ahora, Dios está diciendo cómo estas personas se habían unido a otras personas idólatras. Se habían unido. ¿Quiénes son las personas con las que tienes hoy un compañerismo, una amistad? ¿Quiénes son con las personas que hoy pasas los mejores momentos, los más gratos? Personas corruptas en su moral. Personas desenfrenadas en las cosas inmorales que están haciendo, personas que no tienen ninguna educación para hablar y pueden ofender y profanar lo que sea. Y tú te sientes ahí como, ¿te has casado con hija de Dios extraño? ¿Has pensado que todo lo que viene de Dios, no, es que ser cristiano es ser bien aburrido, es que ser cristiano es ser bien espantado, es que ser cristiano es desperdiciarlo todo y no puedo participar de nada? Y estamos haciendo
a un lado a Dios, una sociedad alejada de Dios. Y una sociedad que está abrazando la idolatría. ¿Qué idolatría se está abrazando el día de hoy? Es que la persona tiene que ser feliz. Y es que la persona tiene que disfrutar. Y el que a la persona nadie le puede decir nada. No, porque ya eres una persona, ¿cómo se le dice hoy? Una palabrita por ahí que empieza con I y termina con E. Intolerante. ¡Oh, eres un intolerante! ¡Nada te parece! ¡Eres un cavernícola! ¡Estás en la edad de piedra! ¡Wow! No. Decía Juan Wesley que la mejor religión es la religión racional. Esa es la mejor religión, la que uno puede razonar y entender los principios. Y los principios que Dios nos está dando hasta ahora no solo eran para la sociedad en los días de Nehemías o de Malaquías, sino para la sociedad que estamos viviendo el día de hoy. La deslealtad es algo que hace daño. ¿Cuántas veces hemos ido a comprar algo y lo de encimita te lo ponen bonito, ¿eh? Y lo de abajo ni lo veas porque te espantas? ¿Qué se siente que te hagan eso? ¿Qué se siente cuando la persona te entrega un billete y el billete es falso? Tú vas y le sacas, ¡ay, vamos a sacarnos una selfie! Es que nadie me había engañado, usted es la primera, vamos a sacarnos una selfie. ¡Oh, qué bueno fue usted para darme un billete falso! ¿Haces tú eso? ¿Qué sientes cuando ese billete es falso? ¡Qué deslealtad! Hace unos días, la semana pasada, esto lo iba a comentar el domingo pasado, pero se me fue. No sé en su colonia, en su país, porque hay tal vez alguien de otro país, pero bueno, acá, cuando menos en mi país, en mi colonia, los recolectores de basura pasan 2 días a la semana, 2 días. Y pasa muy temprano y ese es mi pleito siempre con ellos. Y bueno, ese día paré temprano, barrí la calle, tenía ya todo listo, no pasaba. Ya había salido 2 veces a ver si venía el camión recolector, no pasaba. Y una de esas, y realmente la calle allá donde yo vivo no es una calle amplia, es una calle angosta. Es una calle angosta. Pero bueno, ya estaba clareando, ya había, no una intensidad del sol, pero sí ya había claridad. Y de repente veo algo así oscuro allá en la calle, así, negro, delgadito. ¿Qué será eso? Y así como que... No, directamente fui ahí. Y era un celular. Muy parecido a creo. No tenía cubierta protectora, así estaba ahí. Yo lo levanté y dije, no, pues está. Le piqué y sí. Funcionaba. Le intenté quitar la clave y nunca pude quitarle la clave. Dije, bueno, qué lástima, ¿no? Después la familia se dio cuenta y ¿qué vas a hacer con él? Yo pues voy a esperar a que me llamen y lo voy a entregar. No, pide recompensa. Ese celular vale tanto, o sea, por lo menos unos 1,000 pesos te van a dar. Pues 1,000 pesitos. Dices, pues 1,000 pesitos. Y no, pues llamaban y por más que le picaba, nunca pude que entrara la llamada. De verdad. Le movía y nunca entró. Entonces ya veía yo de qué número y ahí lo estuve escribiendo. Nunca pude yo, mi esposa sí, ella sí alcanzó a escribir el número completo, llamó y llegaron las personas. ¡Gracias! De nada. Chao. Se fue la señora. ¿Cuántas veces uno sí espera la recompensa? ¿Cuántas veces uno sí espera el beneficio? ¿Cuántas veces? Y creo que a lo largo de nuestra vida estamos buscando eso. El beneficio, ¿esto en qué me beneficia? ¿No me beneficia a mí? No me interesa. ¿Esto es del interés de mi padre, no el mío? No me interesa. ¿Esto es del interés de mi madre, no el mío? No me interesa. Solo estoy atrás de mi interés.
Solo estoy atrás del beneficio. Ahí está la idolatría. Solo estoy buscando que yo quiero ser feliz. Solo estoy buscando lo que a mí me es agradable, pero si a mí no me es agradable, yo lo desecho. Y aquí Dios lo está señalando y dice, te casaste con hija de Dios extraño. Y en lugar hoy de casarnos con Dios, en lugar hoy de casarnos con sus principios, en lugar de casarnos hoy con sus mandamientos, no, me estoy casando con la ideología de este mundo, de este momento. Es que hay que progresar y hay que pensar diferente y hay que dejar algunas cosas. No, Dios le está recordando a este pueblo, por eso estuviste tantos años en Babilonia. Por eso el reino del norte totalmente fue arrasado, porque se fueron atrás de esos ídolos, se fueron atrás de esa abominable idolatría y totalmente fueron desechados. Y Dios le está recordando a esta nación, por eso tú fuiste corregida y hoy estás otra vuelta en el mismo punto, al borde del precipicio. Nuevamente siguiendo la idolatría. ¿Eres idólatra de ti mismo, joven, jovencita? Niños que me están oyendo, ¿te interesa solo lo que es tuyo? ¿Eres alguien que eres muy egoísta? ¿No sabes ser compartido? ¿No sabes perdonar? ¿No sabes convivir con los demás? A los niños y a las niñas que nos están viendo. Cuidado con la idolatría. Ya Dios ha señalado aquí dos cosas muy fuertes. Deslealtad. Abrazarnos. Hacer esa fuerte unión con la hija de un Dios extraño, practicante de idolatría. Verso 12, vamos a llegar hasta ahí, el tiempo no da ya para llegar al matrimonio. Dice el verso 12, si no los pones, por favor, hermano. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Si usted no conoce a Dios, déjeme decirle que no hay cosa que Dios prometa y Él no cumpla. Dios cumple lo que promete. Dios es misericordioso, Dios es misericordioso. Dios perdona, pero cuando hay un genuino arrepentimiento. Cuando hay genuinos frutos de un cambio de dirección en la vida de esa persona, Dios es bueno. Pero que cuando Dios va a castigar a alguien, lo hace. Entonces, si usted no conoce a Dios, este es un texto de esos que no se deben de pasar por alto. No será uno de los pasajes que alguien más fácil memorice y más fácil diga, y debería de ser, porque Dios está hablando y Él está diciendo lo que va a hacer. No lo que ya hizo con esas personas, porque muchos fueron cortados, sino lo que Él seguirá haciendo. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. ¿Qué cosa? Al que tiene metida esa deslealtad ahí, en sus venas, en su espíritu, en su carácter. El que tiene metida esa idolatría, ese afán nada más de beneficio, ese afán nada más de placer. Esa desmedida idea de creer que sus pensamientos y sus creencias son las correctas y desechar aquellas que le está transmitiendo su padre, su madre, la palabra, la iglesia. Dios va a cortar. De ese joven que pusimos su fotografía y les pedí que se viera como un espejo, han salido otras personas, mujeres, que también tuvieron relación con este varón, y algunas han alzado la mano y han dicho, sí, a mí también me golpeaba, o conmigo también tenía acciones violentas. Dios cortará de las tiendas de Jacob. Tal vez tú piensas el día de hoy, no, a mí no me va a pasar nada, yo voy a estar bien. No, Dios va a cortar. Si vamos hasta la última diapositiva, por favor, termino con esta. Dejamos pendientes del verso 13 hasta el verso 16 y vamos a ver solamente esta diapositiva. Fue una diapositiva que vi en la semana
de otro predicador. Realmente me disculpo, no recuerdo el nombre del predicador y debería reconocerlo, pero no puse atención en ello. Es un triángulo que se me hizo muy importante de tener presente. Y en este triángulo está Dios en la cúspide y el esposo y la esposa están hacia abajo. Pero la idea de este triángulo es que cuando el esposo o la persona está más cerca de Dios, al mismo tiempo está más cerca de cualquier otra persona. Que cuando yo como individuo me alejo de Dios, al mismo momento también me estoy alejando, poniendo distancia de cualquier otra persona. Quiero terminar con esta reflexión. No hablamos de matrimonio, así que lo aplicaré en general. ¿Tienes problemas hoy en tu familia? Ya en tus pensamientos, en tus sentimientos, tú mismo te das cuenta que tienes mucho conflicto actualmente en casa, sea el esposo, sea la esposa. Eres joven, tienes mucho conflicto ya con tus padres. Te vienen muchos pensamientos, ideas de que no te entienden, no te comprenden. Mejor búscale por otro lado, salte ya de aquí. ¿Por qué no analizas este triángulo? No solo veas la distancia que ya hay con tus padres, porque a lo mejor es una distancia muy grande y tú puedes decir ahorita, sí, es que mis padres antes eran más atentos, mis padres antes se preocupaban más por mí, mis padres antes me dedicaban más tiempo, mis padres antes tenían más atención, mis padres antes... Podemos decir muchas cosas, la lista la podemos seguir haciendo muy larga, pero ¿por qué no analizas lo siguiente? Yo te lo pido. ¿Por qué no analizas que también tienes mucha distancia con Dios? Ya no tienes interés en Él realmente, en su palabra. Ya no hay en ti ese agrado por andar en sus mandamientos, hacer su voluntad. Y a Dios sí sabes de Él y conoces de Él, pero es alguien ya distante, ajeno. Y si tú analizas lo que este predicador nos está poniendo en este triángulo, es muy cierto. Cuando yo estoy más cerca de Dios, estoy más cerca de la cúspide, al mismo tiempo estoy más cerca de cualquier otra persona. Quiere decir, tengo más sensibilidad. Puedo entender mejor, sea el esposo, sea la esposa, sea mi hermano carnal, sea mi hermano espiritual, sea mi padre, sea mi madre, sea mis compañeros de trabajo. Puedo entenderlos en el buen sentido, no hacia las cosas malas. Puedo entenderlos. Pero entre más distancia tengo yo de Dios, más distancia tengo con cualquier otra persona. Veo a los demás como contrarios. Veo a los demás como opositores. Puedo ver a los demás, como decíamos hace ratito, esa palabra que tanto aflora el día de hoy, como intolerantes. Son intolerantes. No, eres tú. El problema está en ti. Hay deslealtad en ti. Hay idolatría en ti. Y el problema más grave que enfrenta nuestra sociedad no es la violencia que está allá afuera, que es cierto, hay mucha violencia allá afuera. El problema más grave que enfrenta nuestra sociedad y el reto más complicado que enfrenta la iglesia el día de hoy es adentro de los hogares. Y no es en una familia de los hijos, ¿sabes? Que los 2 hijos, los 3 hijos, los 4, los 5, los 6 o los más. No. El problema es entre dos. Entre dos. Entre el esposo y la esposa y su relación con Dios. Ahí está el reto más grande de la iglesia. El reto más grande de la iglesia no es que nuestros discípulos aprendan mucha teología, que es bueno que la aprendan. El reto más grande de nuestras iglesias el día de hoy no es que nuestros discípulos crezcan, se levanten muchos predicadores y hagan muchas células, que es bueno que lo hagan. Ese no es el reto más grande. El reto más grande de la iglesia el día de hoy
es que nuestros discípulos tengan matrimonios que reflejen la gloria de Dios. Ese es el reto más grande. Los que están a nuestro alrededor no lo están viendo, no han encontrado ese oasis, no han encontrado ese paraíso. Y como un día el ángel lo dijo a los que estaban ahí, están buscando entre los muertos al que vive. Y se están yendo al mundo a buscar lo que no hay ahí porque el mundo está muerto. La vida que solo está en Cristo, en nadie más. Ese es el reto más grande, el reto más difícil, porque nuestros matrimonios son como almejas. ¿Sí conocen las almejas? ¿Cómo son, Martín? Esas, ¿cómo son? ¿Y qué hace la almeja cuando la quieren abrir? Se cierra. Y así son nuestros matrimonios, somos almejas. Tenemos problemas, pero no queremos que nadie sepa. Estamos mal, pero no queremos que nadie ayude. Tenemos dificultades, pero esperamos que solas se resuelvan. Y Dios aborda mucho de esto en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Vamos a terminar con una oración. Ahí donde estamos en casa, los niños, los jóvenes, los adultos, ¿no produjo en ti nada el saber que estos dos adolescentes fueron tratados de esa manera? A los padres que me están oyendo, cuando las noticias llegaran a ti y te enteraras que tu hijo estaba hecho pedazos en una caja de plástico, ¿qué sentimiento viene a tu corazón? ¿Tenemos que salir y gritarle a nuestras autoridades que hagan lo que no están haciendo? ¿Tenemos que pedir la peor condena para estos criminales? Para este hombre que golpeó a esta joven y amenazaba con matarla, tenemos que pedir la peor condena. ¿Eso arreglará la sociedad? Tenemos que ir al vecino país del norte y pedir que el siguiente mandatario sea una persona honesta y no se atreva a decir mentiras. ¿Eso asegurará que esa potencia mundial realmente sea benéfica al resto de las naciones del mundo? ¿Dónde está la solución? ¿Por qué están pasando esas cosas? Porque como sociedad nos hemos alejado de Dios. Olvídate de la sociedad, como personas, individuos, tú mismo ahora. Analízate qué tan cerca, qué tan lejos estás de Dios. Y si te has alejado de Dios, ahí está el espejo. Estás peleando con tu padre, estás peleando con tu madre, te estás quejando de las cargas laborales en casa, te estás quejando del currículum de materias que tienes por delante para algún día dejar de estudiar, ya lo ves interminable, lo ves imposible. Es porque estás lejos de Dios. Al varón, si tú estás lejos de Dios en casa, te puede parecer, parece título de película, Misión Imposible. Nunca va a cambiar la esposa, nunca van a cambiar los hijos. Siempre vamos a estar así. Si es tu esposo el que no es un discípulo, hermana, eres tú la que sientes la espalda ya cansada, ya pesada, fastidiada. No es que los problemas se hicieran más grandes,
Es que tu corazón se hizo más chico. Te alejaste de Dios. Fue tu corazón el que se disminuyó. A ustedes jóvenes, que desde la ventana miras hacia afuera y parece que alguien te llama y te dice, mira, te estamos esperando. Mira, la vida se te está yendo. Mira, no desaproveches, esta es tu oportunidad. No, no es que el mundo sea más atractivo. El mundo está cada vez peor. Lo que ha pasado es que estás lejos de Dios. Y tu corazón se ha anidado la deslealtad. Has dejado de ver por ese padre, por esa madre. Has dejado de ser sensible a lo que tú provocas con tu rebeldía, a reconocer que verdaderamente tienes que dejar de hacer cosas malas. Te has alejado de Dios y en automático te alejaste de todos los demás. La solución no está en que las autoridades hagan, deben de hacerlo, pero la solución no está ahí. La respuesta está en cada uno de nosotros. En este verso 12 que nos dice claramente, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Yo debería de voltear hacia mi espalda y ver, Dios está atrás de mí. Dios va a traer esta sentencia sobre mí por mi corazón egoísta, por mi corazón insensible. Porque Dios no le está diciendo de broma. Amados niños que están escuchando la predicación, no dejes de honrar a tu padre y a tu madre con alegría. A los jóvenes que están escuchando, joven, no saques de tu vida a Dios, no saques de esta suma a Dios. Él tiene mucho que darte. Lo necesitas. Y a los adultos que han estado escuchando, ¿cómo está la sociedad allá donde tú estás? Y creo que estará igual. Si hay gente de Colombia, estará igual. Si hay gente de Estados Unidos, bien sabe lo que acaba de pasar ahí en el país vecino. Tantas cosas que se dijeron, mentiras, engaños, argucias para manipular. El problema no está en el mandatario. El problema se tiene que arreglar de manera personal, primero en mi relación con Dios. Padre, que tu palabra cumpla el propósito en cada uno de los que la hemos escuchado. Bien han dicho los analistas, los comentaristas, es uno de los pasajes más complicados, no solo del libro de Malaquías, de toda la Escritura. Y no es complicado por lo que tú nos dices, es complicado por cómo somos. Y cuando nos alejamos de ti, Señor, perdemos esa humanidad, perdemos esa sensibilidad. Cuando nos alejamos de ti, nos endurecemos y actuamos de las peores maneras, de las más irracionales y violentas. Solo cuando nos volvemos a ti. Tal y como dijo un día un gobernante, nuestra razón nos es devuelta. Solo cuando estamos cerca de ti, somos transformados, ya no solo a tu imagen y semejanza, sino somos transformados para la gloria de tu reino. Venga tu reino, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra llega a nosotros en días tan terribles y llega a nosotros en el momento en el que la necesitamos. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Amén.